Buenas noches con todos. Gracias por su comunidad. El día de hoy vamos a dar inicio a este webinar sobre el tema de educación sexual integral. Es la segunda parte del webinar que dictamos hace un mes, justamente. Bien, el día de hoy nos acompaña nuevamente el magíster José Raúl Lébano. Bien, como ya saben, él es magíster en psicología con amplia experiencia en lo que es la psicología clínica y de la salud, la psicología también social comunitaria y de las herramientas psicológicas aplicadas a fomentar el cambio actitudinal y organizacional, ¿no? Tiene 21 años de experiencia en la elaboración y planificación de programas de capacitación y desarrollo del potencial humano, proyectos de desarrollo social y fortalecimiento de organizaciones. Y también tiene experiencia en docencia universitaria, ha sido conferencista en varios eventos nacionales e internacionales. Bueno, los dejo con José Raúl Lébano. Gracias. Muy bien, Midori. Buenas noches y gracias. También buenas noches y saludos para todos. Y como lo has adelantado, hoy día vamos a cerrar la presentación que hace aproximadamente un mes tuvimos en relación a lo que es, pues, educación sexual. Es un tema que debe permitirnos reflexionar, creo yo, ¿no? Es un tema que nos invita a reflexionar para que a partir de allí podamos nosotros sensibilizarnos en cuanto a lo que es, pues, la vivencia de una sexualidad saludable y responsable. Entonces, yo voy a ser muy puntual en mi presentación porque me interesa más conversar con ustedes, me interesa más establecer intercambio de ideas para a partir de allí ir entonces fijando algunas ideas, fuerzas o conclusiones que nos permitan, pues, establecer ya líneas claras en relación al tema. Correcto. Entonces, como indicamos, ¿no? Es continuar en esta línea de entender la educación sexual, pues, como ese proceso permanente, como ese continuum que implica, por un lado, brindar información. Eso es clarísimo, creo yo, ¿no? La concepción hoy día de la educación sexual pasa por entenderlo en ese sentido, pero ojo, el brindar información, el tener las ideas claras, tiene que tener un impacto en, digamos, en 3 niveles en las personas: en lo cognitivo, en lo afectivo y también en lo actitudinal. Yo creo que eso es un aspecto importante, ya que debe tomarse en cuenta cuando, por ejemplo, se plantean programas orientados ya a el estudio de la sexualidad. Los programas de educación sexual deben permitir a las personas ya tener un impacto en esos 3 niveles. Repito, en lo cognitivo, en lo afectivo y en lo actitudinal. No es solamente brindar información o no es solamente darle, pues, un enfoque desde un lado más biologista y hablar solamente de órganos sexuales, ¿no? Eso lo comentábamos en la reunión anterior. Entonces, es mucho más que eso. Y lo entendemos mejor cuando nosotros definíamos lo que es la sexualidad, ¿no? Decíamos que la sexualidad es mucho más amplia, tiene una, digamos, connotación que supera la función reproductiva, que supera la función, digamos, erótica, que supera el tema de la amistad. O sea, es mucho más. Todas esas manifestaciones propias del ser humano están, ¿no?, contenidas dentro de esta dimensión que es la sexualidad. Y también decíamos que la sexualidad, pues, es un componente más de la personalidad. Y como tal, debemos desarrollar una actitud objetiva y natural cuando se aborden estos temas. Yo creo que eso debe ser ya un aspecto central cuando se abordan los temas en relación a la educación sexual. Solamente, miren, recordemos lo que nosotros señalamos en el webinar anterior, cuando intentábamos, pues, dar una idea central sobre lo que es educación sexual.
Seguramente cuando se revisa la bibliografía vamos a encontrar mucha información, ¿no? El Ministerio de Educación en nuestro país ha establecido algunos criterios muy puntuales para hablar de educación sexual integral. Y hay diferentes autores que han escrito sobre el tema, investigadores que han también abordado la misma temática, y todos concluyen y todos coinciden en señalar pues que la educación sexual es esa parte de todo ese proceso educacional en el que estamos inmersos las personas. ¿Ya? O sea, todos parten desde esa postura. Es ya parte del proceso general en el que estamos nosotros ya inmersos, y que constituye la educación. Y en ese proceso pues nosotros adquirimos conocimientos, ya desarrollamos actitudes y valores para vivir la sexualidad positivamente. Y en esta parte está pues indicándose lo que mencionaba hace un momento. Ese conocimiento, esa información debe trascender también a lo cognitivo, a lo afectivo y a lo actitudinal, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta algo importante cuando hablemos de educación sexual. Hay que, ojo, verlo dentro de la época, cultura y sociedad, ¿ya?, en el que están inmersas las personas o el público objetivo, si quieren denominarlo así. Entonces no podemos desligar, ¿ya?, el enfoque que se le da a la educación sexual de estos elementos socioculturales. Un aspecto importante porque la connotación y la construcción de la sexualidad que se tenga en una época y en una sociedad determinada no es la misma para todos, pues. Ya por eso es importante tomar en cuenta ese detalle. Sobre esto habíamos conversado, solamente lo señalo para poder recordarlo. Entonces, a partir de esta definición, ¿ya?, podemos nosotros ir señalando que la educación sexual pues debe contribuir a que las personas lleguen a desarrollar la capacidad, ojo, de amar, pero expresada en esa relación del yo a través del conocimiento del tú, ¿ya?, y que hará posible el nosotros, ¿ya?, o sea, la pareja, para que en un contexto de madurez, estabilidad y responsabilidad pueda trascender en los hijos. ¿Qué cosas resaltamos acá? Educación sexual debe también llevar al autoconocimiento. Abordar aspectos relacionados con la vivencia de la sexualidad debe permitirle a las personas, ¿ya?, desarrollar esa capacidad de mirar, ¿no?, a su yo interior. El autoconocimiento se constituye en un pilar para desarrollar actitudes favorables hacia la sexualidad. Entonces, ese es un aspecto clave. Y los que estamos ya en este tema, y los que somos psicólogos, tenemos claro que el autoconocimiento es un aspecto importantísimo para ir estructurando una personalidad estable y madura. Entonces, si queremos, ¿ya?, construir una personalidad, ¿ya?, que apunte hacia la madurez de la persona, repito, el autoconocimiento se constituye en el punto de partida. Claro, ustedes preguntarán, ¿y cómo trabajar el autoconocimiento? Hay diferentes estrategias, diferentes formas de llegar, ¿no?, a esa parte de la naturaleza humana. Probablemente en otra reunión se puede hablar sobre cómo trabajar pues el autoconocimiento. ¿Ya? Entonces, ahí hay un punto clave que hay que tomar en cuenta. La educación sexual, repito, debe favorecer el autoconocimiento. Educación sexual también debe estar orientado hacia desterrar la idea de que la información sexual despierta prematuramente nuestro comportamiento sexual. Eso es un mito, eso no es así. Por el contrario, las investigaciones han demostrado que las personas que están empoderadas, las personas que tienen mayor información, son las que desarrollan actitudes positivas hacia la vivencia de la sexualidad. Y por el contrario,
tienen un manejo más exitoso en situaciones, ¿ya? Por ejemplo, depresión y en conductas relacionadas a la sexualidad. Así que no es cierto de que exponerlo a mayor información va a despertar, ¿ya? El desarrollo, pues, de conductas, por ejemplo, asociadas a la promiscuidad, como siempre se dice. No es cierto, y eso está documentado. Ahora, es importante ver las dimensiones que también están ahí, pues, presentes cuando se hace educación sexual. Y hay un primer aspecto, es que la educación sexual atiende al proceso de maduración humana. En cada una de las etapas de su vida, el hombre estructura su personalidad en la interrelación dinámica de los aspectos biopsicosociales. Recuerden lo siguiente, y ese es un mensaje que tenemos siempre que transmitir. Somos seres sexuados desde que nacemos hasta el último de nuestros días. ¿Ya? Otro tema distinto es el tema de la orientación, pero nosotros tenemos una naturaleza, ¿ya?, sexual, ¿ya?, hasta el último de nuestros días. Por eso se señala acá que la educación sexual atiende al proceso de maduración humana. En diferentes etapas, ya, de la vida, la sexualidad estará allí presente. Cambian probablemente las formas, las manifestaciones, las actitudes, pero seguimos siendo seres sexuados. La educación sexual atañe al individuo en su condición de sujeto de relación interpersonal históricamente viviente en un espacio y tiempo determinado. Sí, pues, y eso también es algo importante que debe quedar claro, ¿ya? Cada persona tiene una forma propia, ¿ya?, de vivir su sexualidad. El principio de las diferencias individuales, acuérdense, permite comprender por qué las personas tienen manifestaciones distintas. Frente a una misma situación, no todos tienen la misma actitud, no todos tienen la misma disposición. Repito, eso se explica por este principio de las diferencias individuales. Recuerden que la educación sexual es parte de la educación en general. En tal sentido, tiene una decisiva participación en la formación de hábitos y actitudes maduras. Y cuando hablamos de educación en general, ojo, esto implica que los maestros, hablo de la educación básica, deben también estar alineados en esta misma forma de entender la educación sexual. Maestros que estén sensibilizados en el tema, ¿no? Educadores que puedan brindar en un lenguaje simple y sencillo, ¿la?, ideas que empoderen, ideas que permitan desterrar mitos y creencias para que el niño, para que el adolescente pueda estar encaminado hacia la vivencia de una sexualidad saludable y responsable. Muchas veces, y eso la experiencia nos los ha demostrado, que en la escuela se generan mensajes contradictorios que provienen de los mismos maestros. Entonces ahí hay, creo, un aspecto que tiene que verse con mayor detenimiento para poder trabajarlo desde la persona ya responsable de un grupo de 30 o 40 estudiantes, para evitar ya mensajes contradictorios o confusos que pueden luego desencadenar en conductas que puedan, ¿no?, acarrear consecuencias no deseadas. Eso es importantísimo. Estamos en el 2021 y todavía, ¿sí?, todavía se puede, digamos, encontrar a docentes que tienen una carga muy, digamos, religiosa, muy moralista, cuando abordan estos temas en una sesión de aprendizaje. Entonces es un aspecto que a veces preocupa,
Y como les digo, puede llevar a estos mensajes confusos o contradictorios. Lo ideal es que el mensaje sea objetivo, un mensaje en relación a la sexualidad que se respalde en evidencia científica, no en mitos, no en tabúes que muchas veces generan en el adolescente confusión, ¿sí? Generan ansiedad y que en la vida adulta puede tener algún tipo de trascendencia, ¿ya? Así que eso hay que irlo entendiendo ahí. Entonces, ojo, educación sexual, ¿ya? Implica pues una educación más para el ser que para el hacer y tener. En otras palabras, ¿ya? La educación sexual debe estar orientada más para empoderar a la persona, ¿ya? Implica la educación sexual una educación para la formación de la autoconciencia y la responsabilidad comunitaria, ¿no? Autoconciencia que deriva pues del autoconocimiento del que hablábamos para que sus comportamientos puedan tener pues una implicancia positiva en su entorno, con las personas con las que se relacionan. Ya, entonces aquí estamos dejando claro, miren, la importancia que es trabajar el autoconocimiento. La educación sexual debe invitarnos a abordar ese aspecto. Yo siempre lo digo cuando tengo la oportunidad de hablar de estos temas con padres de familia o con educadores, les digo que hablar de educación sexual, ¿sí? Debe también permitir, ¿ya? Digamos, analizarlo desde otras posturas que puedan complementarse. No puedo hablar solamente de sexualidad si es que no hablo de autoestima, si es que no hablo de valores, si es que no hablo de comunicación asertiva, si es que no hablo de proyecto de vida. ¿Ya? Entonces, eso es importante, ver la educación sexual en ese espectro que permita, pues, ya entenderse en relación a otros aspectos. La educación sexual implica entonces una educación para el desarrollo social. Niños y adolescentes empoderados, sensibilizados, ¿sí? Van a permitir que ese entorno, que esa sociedad, que esa comunidad, entonces pueda estar de alguna manera ya liberada de problemas como, a ver, violencia sexual, problemas de aborto, problemas de embarazo no deseado, problemas de incidencia de VIH, etcétera, ¿no? Entonces, cuando la población, los niños, los adolescentes están empoderados, es el colectivo, es el grupo, es la sociedad la que finalmente también mejora. Educación sexual implica una educación para el amor y la vida, ¿no? Y ahí también hay para hablar mucho porque habría que ver cuál es la definición que manejamos sobre el amor, ¿no? Pero entendiéndolo como ese estado emocional positivo que establecen las personas y que influye en su realización personal, ¿no? Y que esto ya permite complementarse con las demás personas en buena hora. O sea, la educación sexual debe también estar orientada en ese sentido. ¿Ya? Por eso se habla de una educación para el amor y para la vida. Entonces, dicho eso, ojo, hay un nuevo enfoque pues para abordar la sexualidad en niños y adolescentes. ¿Ya? O sea, si vamos a hacer programas de educación sexual, si vamos a hablar de sexualidad en niños y adolescentes, necesitamos vincularlo a estos tres conceptos fundamentales, ¿ya? El primero de ellos que tiene que ver con la sexualidad y la ética, ¿ya? Entonces, ese es un aspecto clave, diría yo, porque permite luego entender determinados comportamientos en las personas, ¿ya? Abordar la sexualidad
¿ya? En los niños y en los adolescentes desde un punto de vista ético. Ojo, no implica desautorizar viejos discursos ni proponer uno nuevo o absoluto, para nada. De lo que se trata es abrir espacios de diálogo y discusión, ¿ya? Diversa, que otorguen pues esa posibilidad de examinar aspectos positivos y negativos, ya, de las premisas o de las ideas que cada uno acepta, asume. Analizar los aspectos positivos y negativos entre los distintos discursos y prácticas de la sexualidad. ¿Ya? Entonces eso es importante, no se trata de imponer, ¿no? Acuérdense que hablar de sexualidad implica tomar en cuenta la influencia sociocultural que tienen en las personas también, la noción que tienen de sexualidad en muchas personas, en muchos niños, en muchos adolescentes, tiene que ver mucho con la influencia de su entorno sociofamiliar, sociocultural. Entonces, repito, es analizar, es a partir de ese análisis, ya de esos pros, de esos contras, de esos aspectos positivos y negativos, generar ese conflicto cognitivo para que la persona, a la luz de evidencias científicas, pueda ir desterrando, ¿ya?, de su sistema de información estos conceptos cerrados. ¿Ya? Así que el aspecto ético es importantísimo. ¿Ya? La ética tiene que ver con el comportamiento que asumen las personas, pero un comportamiento que está fuertemente influenciado por la moral, es decir, por esos principios que la persona asume y que son compartidos por su grupo de referencia. ¿Ya? Entonces, de eso se trata, pues, de permitirnos espacios para poder analizarlos, para poder dialogar, para poder examinar, ¿ya?, estos principios, ¿no?, del que se está señalando. Así que elaborar hoy en día programas de educación sexual ya debe sí o sí llevarnos pues a analizarlo desde este primer punto de vista, ¿no?, la sexualidad en relación a la ética. ¿Queremos seres humanos éticos? Por supuesto que sí. Entonces hay que abordarlo también desde el análisis, ¿ya?, de la sexualidad.